Hola, soy Cristian Zamudio del grupo 1513 y el día de hoy les voy a hablar acerca del lavado de manos, vestido y enguantado en cirugía. La cirugía se hace con técnica aséptica, mediante la cual se trata de impedir el ingreso de vida microscópica extraña a los sitios donde es necesario abrir una brecha temporal en las barreras defensivas del organismo. La idea nació en 1874, cuando Pasteur propuso utilizar solo instrumentos, vendajes, esponjas e hilos de sutura previamente esterilizados. Algunos años antes, Lawson Tait, sin usar la antisepsia química ya disponible, prefería utilizar limpieza rigurosa y se lavaba en forma sistemática las manos con jabón y agua hervida, y todos sus materiales por utilizar estaban hervidos. Los protagonistas de la innovación fueron Terrillon y Terrier en París, quienes combinando la asepsia y la antisepsia desarrollaron las primeras técnicas integrantes en el quirófano casi al mismo tiempo que von Wehmann las aplicó en Alemania y Halsted en Estados Unidos, quien además introdujo el concepto de aislar físicamente las manos de los cirujanos con guantes de hule estériles. En una operación de magnitud media participaban al menos 5 personas: el cirujano, un ayudante o segundo cirujano, un instrumentista, un anestesiólogo y un circulante. Los 3 primeros tienen como función ejecutar todas las maniobras manuales de la intervención valiéndose de instrumentos estériles y por dicha razón requieren usar una bata y guantes estériles sobre el pijama quirúrgico. Por la indumentaria y por sus funciones reciben el nombre de grupo estéril. Los integrantes que trabajan en la sala de operaciones pero no manejan de manera directa el campo operatorio quizás no tengan necesidad de vestir ropa estéril y se les designa grupo quirúrgico no estéril. Por el contrario, aunque este grupo no lleva de manera rutinaria los guantes, también participa en la técnica aséptica. Los comités de infecciones de los hospitales exigen que todo el grupo estéril y no estéril se someta al lavado quirúrgico antes de cada intervención. Las personas relacionadas con la cirugía deben usar las uñas cortas y sin esmalte, que oculte la falta de limpieza o que pudiera albergar gérmenes en las fisuras. En el área quirúrgica se debe prescindir del uso de uñas y pestañas postizas. También es necesario no portar objetos de joyería como aretes, prendedores, pulseras y anillos, que podrían transportar microbios o caer de manera accidental en los campos estériles. Además, quienes sufran infecciones agudas como faringitis, gripe, etc., no deben tener acceso al trabajo del quirófano. Es preciso que quien sufra heridas, quemaduras o lesiones abiertas con exudados no manipule los equipos estériles. En el área de hospitalización se viste por lo general con la bata clínica o los uniformes de médicos residentes y de enfermería. Al ingresar a la primera zona de restricción con rumbo al quirófano, es recomendable revisar el aseo personal y, si es necesario, tomar un baño general, además de cambiarse la ropa en los vestidores antes de pasar a la siguiente zona de restricción. La higiene de las manos es la estrategia fundamental de descontaminación al ingreso y presentación de toda persona que labora en el área quirúrgica. No es un lavado rápido y se trata de una rutina forzosa e ineludible para prevenir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, que son aquellas que afectan a los pacientes durante el proceso de atención en cualquier instalación sanitaria y que no estaban presentes ni estaban incubando en el momento de su ingreso. En la actualidad el proceso de descontaminación según la OMS tiene 2 formas. La primera, la tradicional, con agua y jabón, y la segunda, la higiene a través de la utilización de preparados especiales a base de alcohol, en la forma de soluciones, geles o espumas. La segunda opción, difundida en la clínica y en otras áreas, no es aceptada por los grupos quirúrgicos para el personal de los quirófanos, y es muy claro que en lo relacionado con la cirugía el objetivo es eliminar de toda la suciedad y de las contaminantes de la piel, de modo que no haya un sustituto racional del arrastre mecánico que solo se logra con agua y con jabón. Es habitual mojarse las manos antes de aplicar una dosis de jabón en la cuenca de las manos. Sin embargo, si se tienen las manos muy sucias es recomendable aplicar el jabón apropiado directamente sobre la piel antes de mojarlas. En la imagen vemos justamente representada el proceso de lavado de manos y tenemos una duración del procedimiento de entre 40 y 60 segundos. Como el paso 0, como mencionábamos, se deben mojar las manos con agua. Posteriormente se debe depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón que sea suficiente para cubrir todas las superficies de la mano. Posteriormente a ello vamos a frotar las palmas de las manos entre sí. Frotamos una palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos, y luego lo hacemos de manera inversa. Posteriormente frotamos las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Y finalmente, llegando al paso 5, frotamos el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrando justamente los dedos.
Posteriormente frotamos con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Luego frotamos la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y luego de manera inversa. Enjuagamos las manos con agua, secamos con una toalla desechable y después, con esta misma toalla, cerramos el grifo. Las manos ahora deben ser seguras para poder llevar a cabo los procedimientos. El personal que ingresa a la zona gris viste pijama quirúrgico reglamentario, el cual consiste en ropa ligera de algodón recién lavada en las instalaciones especiales del hospital. Se usa también de manera exclusiva en los quirófanos y no se debe guardar en los guardarropas para ser utilizado otra vez sin lavarse. Es inadecuado utilizar esta indumentaria destinada al quirófano en otras zonas del hospital o fuera de las instalaciones del mismo. El pijama consta de 2 piezas. La parte superior es una camisola sin cuello y sin mangas cuya porción inferior se usa debajo del cinturón. La parte inferior es un pantalón amplio de pijama con abertura lateral, que se ajusta a la cintura con una cinta dentro de una corredera. El color de estas prendas es uniforme para cada institución y se prefieren los colores claros para distinguir con facilidad las deficiencias que hubiera en la limpieza. La aparición de modas con telas estampadas o colores pardos es estética y novedosa, pero enmascara con facilidad las manchas de sangre o de otros líquidos orgánicos. La cabeza se cubre con un gorro de tela que oculta todo el cabello para impedir que caiga en zonas estériles. Si el sujeto tiene un cabello largo, debe usar cubrepelo especial con resorte o un turbante. La moda masculina de cabello largo, barba, patilla y bigote no es congruente con el trabajo en la sala de operaciones. Cuando se admite la barba, se obliga al uso de escafandras o de gorros de diversos diseños que casi siempre son incómodos y aumentan el riesgo de contaminación. La nariz y la boca se cubren con una mascarilla llamada cubrebocas, la cual se anuda con cintas detrás del cuello y otras cintas se anudan en el vértice del cráneo, de tal modo que queda sujeto y no se desliza. El cubrebocas no debe obstaculizar la libre visión y respiración, y las cintas que lo sujetan no se deben apoyar en los pabellones auriculares porque pasados algunos minutos se sufre de dolor e incomodidad. Cuando el médico usa lentes, la parte inferior de los arillos se apoya sobre la máscara para evitar que los cristales se empañen, y en ocasiones se debe usar algún medio de fijación o mascarillas que se ajustan al contorno de la nariz. El uso del cubrebocas reglamentario tiene como objeto principal evitar que el personal proyecte al hablar, respirar, estornudar o toser la saliva y los gérmenes contenidos en la orofaringe y fosas nasales sobre los campos y equipos estériles. Los cubrebocas se cambian entre paciente y el siguiente paciente. El pijama quirúrgico, los gorros, los cubrebocas y las batas se han confeccionado tradicionalmente con tela de algodón y son lavados y sanitizados en la forma industrial para volver a ser usados. Se recomienda que el calzado sea cómodo y lavable, de color blanco o tonos claros. Los usuarios deben desinfectarlo con regularidad y destinarlo para uso exclusivo de la zona de quirófanos. La suela suele ser de cuero o de material conductor para evitar la acumulación de cargas eléctricas estáticas en el cuerpo. Al pasar a la zona gris, el calzado se cubre con botas de lana gruesas y sanitizadas, que evitan que los zapatos sean vehículo de microbios al caminar de zona de restricción. Sobre el pijama quirúrgico se visten la bata y los guantes estériles. Después de ser demostrada la posibilidad de que el personal adquiera padecimientos infecciosos por contagio en las salas de operaciones, sobre todo de padecimientos virales como el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH y la hepatitis, en muchos hospitales se ha adoptado en forma rutinaria el uso obligatorio de diferentes modelos de mascarillas protectoras transparentes y escudos faciales con el propósito de proteger al personal del quirófano contra las salpicaduras de productos orgánicos que pudieran llegar de manera accidental a las conjuntivas de los ojos. Con este fin, se usan gafas protectoras desechables o que deben limpiarse con solución antiséptica antes de cada intervención. En los procedimientos en los que se emplean equipos radiológicos para fluoroscopía con exposición prolongada o cuando se hacen implantes radioactivos es obligatorio el uso de gafas protectoras y delantales de plomo no estériles que se colocan sobre el pijama quirúrgico. Encima de ellos se viste la bata estéril. Todos los equipos e instrumentos que se utilizan en la sala de operaciones son preparados, empacados, esterilizados y almacenados en la central de equipos por el personal de enfermería. Antes de recibir el material, el circulante se ha lavado perfectamente durante 5 minutos sus manos y antebrazos con jabón medicado sin usar cepillo estéril y limpia sus uñas bajo el chorro de agua. El material se recibe empacado en bultos rotulados para verificar la fecha de esterilización y la lista de su contenido. Enseguida, se traslada el material a la sala de operaciones en carritos similares a los de los supermercados. Los bultos y los muebles se colocan en los sitios destinados para ellos en el interior de la sala. El bulto grande de ropa se coloca al centro de la mesa de riñón con su eje mayor orientado en el mismo
sentido que el eje mayor de la cubierta y se maneja de la siguiente manera. Primero, consideramos que la superficie externa del bulto no es estéril. Segundo, en ninguna de las maniobras se tiene contacto físico con la superficie interna del lienzo protector. Luego, se retira la cinta testigo. El circulante se coloca de pie frente al bulto, toma la única extremidad visible del lienzo cuadrado y se despliega en un sentido opuesto a él. Sin cruzar las manos sobre el bulto, se despliegan las dos puntas laterales y se extienden sobre la mesa para cubrirla en su totalidad. La última punta se despliega hacia el sitio donde está el operador. De esta manera, lo que fue la superficie interna del lienzo es una cubierta estéril y el contenido del bulto queda colocado en la parte central, totalmente libre de contaminación y en condiciones de ser manejado por una persona que vista bata y guantes estériles o por el instrumentista que por lo general se está lavando mientras el circulante prepara la sala. Los bultos protegidos con bolsa de material plástico vienen estériles de fábrica, en donde el proceso industrial se hizo con radiaciones gamma y en algunos casos con óxido de etileno, formol o plasma. Antes de abrirlo se revisa la etiqueta de las instrucciones, en donde se especifica si el contenido es estéril y si se garantiza la esterilidad con la cubierta íntegra. Los fabricantes colocan una cinta de plástico de diferente color y con inducción escrita para desprenderla por tracción. Esta maniobra expone el contenido estéril, el cual tiene por regla universal una segunda envoltura con el fin de aumentar su seguridad. En otros casos, el circulante debe cortar con una tijera estéril uno de los extremos y desplazar su contenido sin tocarlo. Las cajas de Doyen. En este caso, el circulante toma la caja con una mano y con la otra abre la chapa y destapa la caja. Así expone un contenido estéril que viene envuelto en un bulto convencional y el instrumentista lo extrae ayudándose con una pinza de anillos. Esta caja sigue siendo de utilidad siempre que su contenido se use todo de una sola vez. Los contenedores de acero inoxidable, considerándolos como el mejor método de embalaje para instrumentos metálicos, así como las bandejas, las charolas de la mesa Mayo y todos los demás instrumentos de metal, llegan empacados en cubiertas dobles de tela de algodón y se abren por lo general sobre mesas auxiliares de Pasteur, siguiendo la técnica habitual de apertura de bultos. Las cubas de inmersión y las pinzas de transferencia. Ambos elementos en un tiempo considerados como auxiliares para la apertura de bultos han desaparecido de las salas de operaciones. Se ha demostrado que el benzalconio y la clorhexidina en los que se hacía su inmersión no son agentes esterilizantes efectivos porque permiten la supervivencia de algunas especies de pseudomonas. De hecho, llegan incluso a multiplicarse en el interior de las cubas y recipientes. Los únicos agentes efectivos para esterilización por inmersión en las centrales de equipo son el formaldehído y el glutaraldehído. Ninguno de los dos es una opción práctica para ser utilizado en la sala de operaciones debido a que producen vapores tóxicos cuando se usan en concentraciones útiles. El lavado quirúrgico es el primer paso que se ha de seguir para ingresar a la sala como miembro del equipo estéril. El objetivo es que las manos y antebrazos estén limpios y tan libres como sea posible de microbios, pero no se puede conseguir su esterilización. Semmelweis aportó el principal antecedente a mediados del siglo XIX al demostrar que si el tocólogo que atendía el parto se lavaba las manos y las sumergía en agua de Havel, solución de hipoclorito de sodio, disminuía la frecuencia de la fiebre puerperal en los pacientes de la clínica de Viena. Las bacterias se concentran en las glándulas y en los folículos pilosos. La flora se desprende junto con la piel que se descama. La salida de las secreciones de las glándulas aumenta el desprendimiento y con la transpiración es factible generar una fuente de infección. Dado que la transpiración se estimula con el calor y las respuestas adrenérgicas se producen en situaciones en las salas de operaciones que elevan la cuenta bacteriana de la piel, la flora transitoria que se adquiere por contacto puede aumentar de manera notable con algunas labores de jardinería, con el trabajo incidental de reparación de automóviles y mediante el contacto de enfermos infectados. Cuando se ha realizado alguna de estas actividades es preferible no participar en la cirugía. Si no hay opción, es indispensable que el lavado se ejecute al menos 2 veces y que sea muy cuidadoso, además de que se ponga toda atención en la limpieza de las uñas. El lavado de manos y antebrazos tiene como fin eliminar de manera mecánica la flora transitoria arrastrándola con agua y jabón, así como disminuir en lo posible la concentración de la flora residente con el uso de antisépticos débiles. El uso demasiado intenso de algunos cepillos agresivos puede causar excoriaciones en la piel y ocasionar a la vez mayor salida de la flora residente y multiplicación de la misma en las zonas excoriadas. Es evidente que el tiempo de lavado influye en los resultados del arrastre mecánico, además de que los antisépticos que se adicionan reducen el tiempo y lo hacen más efectivo. Para este efecto se expenden jabones médicos con hexaclorofeno o de preferencia con clorhexidina, cuyo efecto es acumulativo y duradero sobre la flora de la piel de las personas que lo utilizan con frecuencia. También es recomendable utilizar yodóforos adicionados con jabones, aunque pueden ser menos duraderos sus efectos, para aplicar después alcohol al 70%.
Los lavabos de cirugía están en el área gris y cercanos a las puertas de las salas de operaciones. Se prefiere que sean individuales, amplios y con profundidad suficiente para que no salpique el agua sobre la misma persona que se lava o sobre otros objetos. La ropa mojada produce contaminación de la bata estéril que se coloca encima. Para evitarlo, algunos cirujanos piden que se les ponga un delantal impermeable, que es un auxiliar que se retira al terminar el lavado. Las nuevas batas se confeccionan con materiales impermeables. El agua llega por surtidores que tienen presión y temperaturas regulables. Dichos surtidores se accionan de manera electrónica con fotoceldas o por dispositivos mecánicos que se manejan con la rodilla para no tener que cerrar el flujo de agua con las manos después de lavadas. El agua llega por surtidores justamente que tienen esta presión regulable. Es común que frente al lavabo esté empotrado un espejo grande también, que sirve para verificar las condiciones de presentación y detalles del lavado. De este modo, se impiden omisiones involuntarias. El lavado se hace con cepillos estériles reusables. Todo el personal prefiere los empacados en forma individual, o bien los cepillos desechables, que son más prácticos porque vienen empacados y estériles de fábrica y tienen una combinación de cepillos y esponja inmersos en un antiséptico y detergente.